Muy buenos días amigos, bienvenidos al segundo capítulo de su podcast Charlas Financieras, un podcast que les brinda información gratuita acerca de inversiones, préstamos, tarjetas de crédito y todos los productos financieros que necesitas saber sobre la banca y las fintech del Perú. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, Yulisa Mendoza, analista de riesgos de uno de los principales bancos del Perú, y nos va justamente a hablar sobre las claves para solicitar un crédito empresarial en el Perú. Así que vamos con ella y muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Primero saludarte, Jonathan, y a toda la comunidad. El día de hoy me encuentro totalmente feliz y emocionada de poder compartir con ustedes mi conocimiento y además aportar a la educación financiera para que las personas puedan tomar decisiones informadas y responsables en este ámbito financiero, ¿no? Yo soy Yulisa Mendoza, soy licenciada en la carrera de Administración de Banca y Finanzas, con más ya de 7 años de experiencia laboral en el sector financiero, trabajando desde empresas aseguradoras, empresas especializadas en productos financieros y también entidades bancarias. Actualmente me vengo desempeñando como analista de riesgo crediticio en uno de los bancos más importantes del Perú, que es BCP, y si bien es cierto, también he tenido la oportunidad de trabajar en áreas comerciales y la verdad que eso me ha permitido tener una visión mucho más integral en la decisión de los procesos financieros, ¿no? Y a lo largo de mi carrera, como también en la actualidad, he tenido oportunidad de llevar cursos y capacitaciones que me permiten ahondar en los conocimientos financieros para así justamente tomar una decisión informada y responsable en este ámbito. Pues gracias por el espacio Gracias y a pues a ti. continuar con las preguntas, ¿no? Para poder... Claro que sí, Yulisa, muchas gracias. De verdad que es un gran perfil que estoy muy seguro que ayudará mucho a a nuestra comunidad, tanto empresaria como personas profesionales que justamente quieren saber más sobre la gestión de sus finanzas personales y también en la gestión de finanzas de su empresa. Y es justamente el tema que nos abarca el día de hoy. ¿Cuáles son esas claves Así es. para poder justamente adquirir un crédito o aprovechar un crédito para tu empresa, ya sea que sea micro, pequeña, mediana empresa? Justamente, pues, el mejor profesional hemos podido encontrar en este ámbito ha sido Yulisa Mendoza. Y pues bueno, Yulisa, cuéntanos, para empezar, ¿qué es un crédito Ujú. empresarial y en qué se diferencia de un crédito personal? Ok. Gracias por la pregunta. Eh, para empezar, voy a empezar por el tema de un crédito, bueno, un préstamo personal, un crédito de personal, pues esto está enfocado justamente a una persona, ¿no? Y ahí se va a determinar, digamos, la capacidad de pago que tiene esta para poder asumir frente a una obligación. Y también hay una gama de productos financieros enfocados para personas naturales. Ahora, por el lado de un préstamo empresarial, aquí se va a evaluar la capacidad de pago de esta empresa, en este caso una persona jurídica, para así determinar si es sujeto de crédito, ¿no? Y en este caso también se manejan estructuras diferentes, como también requisitos estrictos en base a las necesidades empresariales que se tengan. Por ejemplo, en una empresa de manufactura que requiere financiamiento, en una empresa de manufactura textil que requiere financiamiento para compra de materia prima, en este caso pueden ser los hilos, la tela, ¿no? Y eso sería pues capital de trabajo, pero también para poder producir estos polos necesita máquinas de coser, en este caso sería fío fijo. Ese es otro tipo de producto y de financiamiento que la empresa va a requerir. Entonces, para ello se va a tener que determinar su capacidad de pago y también la gestión del negocio para ver si es sujeto de crédito. Claro, wow, qué interesante, la verdad, respecto a los productos financieros que manejan para las empresas. Y como lo comentábamos justamente para nuestra comunidad, es muy importante definir, ¿no? Para cuál es la finalidad de ese crédito que vas a solicitar, para también sacarle todo el provecho, establecer un plazo también, considerando justamente el plazo del crédito y finalmente, pues, ser beneficiario de esta ayuda financiera que nos ofrece el banco a través de un crédito.
Sí. Y si yo como empresario, por ejemplo, quisiera, me he decidido de repente solicitar, necesito capital de trabajo y quiero solicitar un crédito empresarial, ¿cuáles son los requisitos básicos que una empresa debe cumplir para acceder a un crédito? Bueno, en este caso, tener un historial crediticio sólido es lo recomendable para poder identificar, ¿no? Si esta empresa ha sido, pues, responsable con sus obligaciones financieras y en caso no lo tenga, porque sucede que empresas recientemente ingresan en este ámbito, quieren tomar un crédito y no tienen un historial crediticio, pues también ahí se tendrá que evaluar el historial crediticio de sus representantes legales, ¿no? Que también puede dar una referencia de cómo se comporta la empresa, ¿no? Es algo referencial. Bueno, también tener un plan de negocio a dónde va a ser derivado este crédito, un plan de negocio claro y también, o sea, tener cómo se va a pagar ese crédito, ¿no? Este plan de negocio justamente debe ser sustentable, si es, digamos, por un crecimiento, por atención de una orden específica, una mayor demanda. Entonces, esto va a ir sustentado con que la empresa va a tener ingresos suficientes para ser responsable en la solicitud de ese préstamo. Entonces, Claro, esas serían una de las condiciones, historial crediticio, eh, también tener un plan de negocio claro y también la documentación necesaria, como es documentación legal, ¿no? Que ya vendría a ser, pues, el tema de la constitución. Y en realidad esto varía mucho dependiendo de la entidad financiera y también del producto que uno quiera solicitar, tanto como, digamos, dijiste en su momento, un capital de trabajo pues serían esos documentos legales, ¿no? El plan de negocio y bueno, en esta parte. Y a ello también añadir, muy importante, que es los estados financieros, que esto vendría a ser la parte financiera, ¿no? Tener los estados financieros de la empresa para así también determinar la capacidad de pago. claro, qué interesante, como mencionabas, no solamente el historial crediticio de la empresa, que muchas veces no tenemos porque va a ser nuestro primer crédito, sino también Exacto, el historial crediticio del empresario, ¿no? De representante legal, entiendo, ¿verdad? claro, así Así es. también como de los socios, o solo la ruta legal cuando uno Claro, quiere un crédito. claro, en este caso, pues si la empresa no ha tenido un historial crediticio, ahí entramos a profundizar en el tema de los socios también, ¿no? Porque podemos de repente determinar, en una empresa puede haber el 50% del accionariado uno y otra persona, entonces igual es equiparable, tiene bastante valor eso, y pues también se investiga o se verifica el historial crediticio de la otra persona. En realidad, hay que saber todo ello para poder también tomar una decisión informada y por eso es bastante importante que las empresas pues estén al día con sus pagos, ¿no? Y que tengan un buen score crediticio. Claro, qué interesante, no solamente el punto legal, sino también los socios. Así que ya Exacto. sabemos que todos debemos tener un buen historial crediticio. Muy bien, hablaste del plan de negocio. ¿Existe un formato del banco que uno tiene que llenar sobre el plan o alguna plantilla donde uno tiene que llenar sus estados financieros? ¿O cómo, qué es lo más recomendable de repente para un empresario que quiere realizar un plan para pedir un crédito? Claro, o sea, el plan de negocio va a ir eh, relacionado con la necesidad o la demanda que tenga la empresa. Por ejemplo, si hay bastante demanda del producto que está ofreciendo, pues la empresa tiene que informar, en este caso, a su funcionario de negocios, que es ya, bueno, el área comercial, ¿no? ¿Por qué quiere este crédito? Entonces, ¿cómo va a hacer, o sea, o por qué motivo también, digamos, ha existido esta demanda, ¿no? Él conoce realmente su negocio, de por qué necesita este financiamiento, entonces, y cómo lo va a pagar también, ¿no? De repente, un contrato puntual que toma la empresa y pues necesita capital de trabajo para atender ese contrato que es de mayor demanda, y entonces esto va a ser sustentado, ¿no? Mira, tengo este contrato para también hacer frente al pago de esta obligación nueva que yo voy a tomar. Y pues en este caso, eso básicamente sería el tema del plan de negocio que tiene la empresa, porque en el empresario ya conoce el negocio, ya lo viene trabajando, pero esto va a ser sustentado, ¿no? Ante el área de créditos para que así se pueda evaluar.
También quería entrar a ese detalle del sustento, ¿no? Como mencionaste, hay documentos que uno debe preparar antes de solicitar incluso un crédito. Si, por ejemplo, yo como empresario quiero solicitar un capital de trabajo o de repente para hacerlo más simple, un activo fijo, una máquina, por ejemplo, para mi empresa, ¿qué documentos me van a pedir? ¿O qué debo preparar? ¿Qué documentos debo preparar para solicitarlo? Bueno, en este caso, como ya se trata de un crédito a mediano plazo, podría decir porque es un activo fijo, pues en este caso te pueden solicitar lo que son flujos de caja, ¿no? Un flujo de caja proyectado, para Ujú. que se pueda determinar los ingresos en base a la proyección justamente que va a tener la empresa y si con eso tiene la capacidad, tiene un índice de cobertura que le permite asumir este crédito. Bueno, ahí está acompañado, el flujo de caja entra dentro del paquete de los estados financieros. Ahí está el estado de resultado, el balance general. Bueno, en este caso también explicar para qué, para cuál es el propósito de esta solicitud de la actividad. Posiblemente, como te digo, va a depender de la demanda. Quizás esta empresa textil requiere maquinaria, la máquina de coser para, para atender esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí también va con ese plan de negocio en conjunto para que se pueda determinar. Claro, interesante respecto justamente a lo que mencionas, respecto a los flujos de caja proyectados Exacto, ahí. que uno debe manejar. Entiendo que también toman en cuenta que la empresa tenga cuentas corrientes como para ver su histórico en operaciones dentro del banco, o no es necesario, puede ser un flujo de caja proyectado auditado por un contador externo. Como, Claro, o sea, en realidad muchas empresas a veces manejan su contabilidad externa. Nosotros lo que ujú, solicitamos, en realidad todas las entidades financieras lo solicitan, son los estados financieros ya preparados por la empresa, en algunos casos con las declaraciones juradas también se lo ujú, solicitan, los claro, reportes tributarios donde figuran ahí las ventas de la empresa, ¿no? Y pues, si bien es cierto, eso va acompañado con tu flujo de caja que tú mismo, bueno, en este caso el contador lo va a ejecutar por ti para que proyecte los años del crédito que se va a solicitar. De repente son a 5 años, de repente son a 3 años. Y por esos 3 años se va a demostrar los ingresos y los gastos que se va a tener, añadiendo también los gastos que representaría este nuevo crédito. claro. Claro, qué interesante. Y justamente quisiéramos saber también, ¿no? A quienes vamos a solicitar un crédito, por ejemplo, en alguna oportunidad, para ya sea un activo fijo o ya sea capital de trabajo, ¿cuáles son los errores comunes que cometen normalmente los empleadores, los emprendedores cuando buscan un crédito? Claro, bueno, en este caso no tener información clara de lo que quieren solicitar. Por ejemplo, una empresa por la necesidad de atender o de comprar activo fijo va a pedir un capital de trabajo que posiblemente, capital de trabajo sea en 12 meses y va a comprar un activo fijo que va a ser en un largo plazo, ¿no? En realidad debería pagarse en un largo plazo y tal vez por un tema de tasas de interés por ahí podría tomar la decisión de tomar un préstamo en corto plazo cuando a la larga eso le va a traer una contradicción, porque no va a poder hacer o asumir las cuotas y además que la tasa de interés también puede ser un poco de repente alta por el sentido que es un capital de trabajo y no fijo. Entonces, eso podría ser uno de los errores. Eh, bueno, en realidad le va a servir mucho al empresario también haber tenido declaradas sus ventas, porque eso va a demostrar que también tiene capacidad, ¿no? Y vamos a poder, de repente, los analistas ver que realmente esos son los ingresos de la empresa y con los números claros se va a poder determinar si esta empresa justamente tiene capacidad. ¿Y esto le sirve a la empresa para qué? Para poder negociar tasas de interés, o sea, de repente comparar con entidades financieras cuánto le dan una tasa de interés aquí en este banco, en el otro, entonces poder decidir la mejor, ¿no? También respecto a condiciones adicionales, de repente algunas comisiones que el crédito requiere, estar informados en eso, ¿no? ¿Qué condiciones adicionales le van a cobrar el crédito? De repente algunos portes, unas comisiones por estados de cuenta, que de repente podrían estos estados de cuenta también enviarse mediante correos electrónicos y evitar ese cobro, como también si va añadido a ellos seguros, ¿no? Seguros del crédito
o si es optable, o sea, si el cliente puede decidir si tomo este seguro o de repente no. Entonces, hay que tener una información o al menos ir informado, ¿no? Porque esta información también las encuentras en las páginas de cada institución financiera, al menos información básica, y con esta posición ir y mencionarle al funcionario, a la persona que te va a atender con el crédito, realmente cuáles son las condiciones claras para que así te las pueda. Eso es Claro. bastante importante Qué interesante tomar en cuenta todos estos aspectos y como también. mencionaste también previamente, hablaste sobre la evaluación financiera que justamente se le hace a la empresa. Sí, ¿Cómo afecta esta capacidad de pago o el flujo de caja a la aprobación del crédito? ya. Por ejemplo, puedes, puede ser que un empresario pues, necesita financiamiento o quiere crecer su negocio. Entonces, no ha visto el mercado, no hay una demanda y puede tomar la decisión de, yo quiero un préstamo porque y lo necesito, entonces voy, solicito el préstamo, no tengo un sustento de cómo voy a pagarlo al final, o sea, con lo que yo tengo, con lo que está operando mi negocio, está bien. Entonces voy, te muestro un flujo de caja y, o sea, como viene trabajando la empresa, o sea, de manera regular, no va a haber un ingreso adicional, o de repente la demanda está, no es, o sea, no hay tanta demanda, mejor dicho, en el mercado, o sea, de productos, y pues ahí en el flujo de caja se va a poder determinar que la empresa de repente no ha tenido crecimiento en otros años, porque se toman periodos históricos, ¿no? Entonces de repente ha habido un crecimiento, pero no es tan, digamos, grande, sino ha sido pequeños márgenes de crecimiento y acorde a eso se va a proyectar ese estado y posiblemente ahí salga la empresa que adquirir un crédito no va a ser una buena decisión para ella, porque posiblemente se pueda sobreendeudar con lo que realmente viene teniendo, ¿no? Entonces, podría ser como un tema de justamente expansión, porque sí hay una mayor demanda. Ahí sí el cliente se va a mostrar justamente en este documento que es el reporte tributario, que la empresa pues ha tenido crecimientos constantes, ahí se va a ver eso es escala, entonces acorde a eso pues no, se proyecta también que habría un ingreso acorde a eso o referencial, entonces ahí pues la empresa pues va a poder sustentar, oye, yo cada año vengo creciendo porque estoy haciendo estas estrategias, ¿no? Ujú. Y me sirve y entonces requiero este financiamiento porque yo proyecto para este año también crecer, porque he ganado estos contratos que he Estado, de repente he aperturado una nueva tienda, quiero aperturarla justamente porque hay demanda. Todo eso se evalúa para justamente poder determinar que va a haber una capacidad para que el cliente pueda asumir un nuevo crédito, ¿no? Claro. Justamente como mencionabas, ¿no? Hay indicadores financieros que miran siempre a los bancos, las entidades financieras, antes de solicitar, antes de aprobar justamente un crédito empresarial, ya sea en el reporte tributario, en el flujo de caja, se van a hacer pérdidas, se van a hacer general. Hay Exacto. indicadores de repente que son claves para ti al momento de evaluar un crédito y decirle, este empresario vemos que este indicador es óptimo y sí podemos darle el crédito. ¿Podrías comentarnos algunos indicadores que son clave para poder trabajar en eso? Claro, claro. Bueno, en realidad las entidades financieras para evaluar el crédito pues toman los aspectos tanto cualitativos, que vendría a ser pues no negocio, historial crediticio, eh, expertise, cuántos años viene en el mercado ya trabajando en esa empresa, de repente maneja una cartera de clientes bastante pequeña, pero son empresas que también son muy buenas, eh, mantienen una concentración de cartera de clientes. Entonces, eso es una parte cualitativa. Ahora, por la parte cuantitativa, pues ahí sí viene el tema de los indicadores que maneja la empresa. Ahí se van a ver, por ejemplo, los ratios, tanto de rentabilidad, qué tan rentable es la empresa, porque algunas pueden tener, digamos, márgenes operativos bastante buenos, pero finalmente la utilidad llega y el margen neto es pequeñito, es chiquito, es bien acotado, entonces ahí se va a tener que evaluar por qué la empresa tiene eso, de repente tiene bastantes ingresos y llega con márgenes pequeños.
a qué se debe. Eso es en cuanto al tema de la rentabilidad. También se va a determinar los ratios de liquidez, qué tan líquida es la empresa, en este caso las cuentas, pues la cuenta que corresponde a caja bancos o mercadería, que son las más importantes, para que esta empresa tenga liquidez, ¿no? O sea, qué tan rápido puede asumir o afrontar sus obligaciones respecto a eso. Porque, y también va a variar mucho el tipo de negocio. Por ejemplo, puede ser una empresa de autos que su ciclo de liquidez o el de la mercadería para que se convierta en efectivo tenga un plazo mucho más extenso. Entonces, ahí posiblemente solo se tenga que ver el ratio de prueba ácida, se llama así, que en este caso serían las cuentas que son rápidamente líquidas para poder afrontar también las obligaciones de corto plazo, ¿no? Porque convertir esa mercadería va a tomar mucho más tiempo. Ujú. Entonces ahí está el tema de la liquidez. Por otro lado, también el apalancamiento, ¿no? Ahí vemos el apalancamiento. ¿Qué quiere decir? La empresa, ¿cuánta deuda tiene con terceros respecto al patrimonio que posee? ¿No? De repente ya está bastante comprometida con entidades financieras, hasta inclusive con sus proveedores, que ya no le da como que mayor, ya no se ve tan solvente en ese lado para poder asumir la obligación, porque mayor parte de las obligaciones que tiene ya le corresponden a terceras personas. Ujú. Entonces ahí también se va a ver o determinar el apalancamiento de la empresa. Por otro lado, la solvencia. La solvencia tiene que ver con los activos fijos. O sea, los activos fijos que tiene la empresa eh, le generan esa posibilidad de tener endeudamiento. O sea, qué tanto tiene esa solvencia para poder asumir créditos también con sus activos fijos. Entonces, estos indicadores eh, podría decir los que son principales para poder determinar justamente eh, una, una posición, ¿no? Wow. Entonces hay que manejar justamente esos ratios, ¿no? De rentabilidad, liquidez, apalancamiento y, Solvencia. y solvencia. Muy bien, ya sabemos, ahí estamos anotando. Y justo también sobre los términos y condiciones, que es un punto muy importante cuando uno quiere adquirir un crédito, ¿no? Saber qué es lo que vamos a pagar, pagar, qué garantías podemos justamente también ofrecer al banco y preguntarte también ahí si se pueden tomar en cuenta garantías del representante legal, de los socios, cómo justamente evaluar si las condiciones de un crédito para un empresario son justas y sostenibles, ¿no? Respecto a plazos, interés, garantías. eh, ¿qué le recomendarías tú a un empresario justamente cuando te solicita un crédito, le dicen, oye, tienes aprobado este crédito empresarial, tal plazo, tasa de interés y con estas garantías? Claro, mira, es bastante importante que el empresario tenga la noción del crédito que va a solicitar, al menos tener bien claro y como te decía, va acorde con el plan de negocio también. Eh, Porque las garantías sí respaldan, ¿no? O sea, de alguna forma al banco le sirve de respaldo cuando las entidades, cuando estas empresas simplemente caigan en el default con el crédito, no paguen y ahí puedan ejecutarlas. Pero si de repente tienes una capacidad de pago buena, tienes márgenes positivos, tienes márgenes, tu palanca también está bastante, para asumir una deuda y tienes buenos márgenes y manejas bien la contabilidad en ese aspecto, porque se verifica con eso, pues no hay ahí de repente una necesidad de dar una garantía. Pero de repente por ahí la empresa ha tenido algún año atípico, ¿no? De algún inconveniente, de repente una pérdida de un cliente, alguna eventualidad, algún suceso que, que puede pasar, pero no es porque el gestor hizo mal algo, sino que fue algo externo que obviamente afectó a la empresa. Entonces, posiblemente ahí, viendo el riesgo, en la evaluación te van a decir, mira, si se requiere esta garantía, pero posiblemente la empresa no tenga garantías como tú mencionas, entonces ahí podría ingresar una garantía de representante legal o tal vez de uno de los socios y obviamente esta garantía pasa por un proceso de evaluación para verificar cuánto es el valor acorde al crédito también, porque generalmente los bancos te suelen pedir garantías que vayan como que tú a tú con el crédito o inclusive un poquito más, ¿no? Para tener ese Ujú. respaldo de que sí se va a pagar. Eh,
Pues eso tener claro, o sea, y realmente el empresario sincerar, ¿no? Si también conoce sus números, porque es bastante importante, lo repito, que el empresario conozca sus números, cómo viene manejando su empresa también, si tiene los márgenes, si él pueda sustentar respecto a eso, la solvencia y todo ello, también decir, mira, tengo esta posición y pues también una garantía consideraría que no, tal vez por mi historial crediticio, ¿no? Que yo vengo también teniendo y cumpliendo mis obligaciones y ya vengo tiempo manejando créditos, o en el caso también pueden haber empresas que no tienen historial crediticio, pero de repente quieren tener un crédito de un monto grande y recién están ingresando y posiblemente estas empresas sí le requieran las garantías, ¿no? Y bueno, eso básicamente, y también, o sea, comparar con varias entidades financieras qué opciones me dan, qué opciones me dan, para, de repente una sí me solicita una garantía, de repente otra no, tiene condiciones más flexibles, pero también puedes ver ahí que tengo condiciones flexibles, pero la tasa de interés de repente acá es más alta, entonces eso es comparable y realmente, pues, los empresarios deben tenerlo en cuenta para que puedan tomar esa decisión, ¿no? Y también ir averiguando qué oportunidades o qué opciones me da tanto estos bancos, qué tasa de interés, pero qué condiciones me están diciendo que tengo. Claro, y esa quizás es la diferencia principal, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, puede encontrar un préstamo tradicional, un préstamo de repente desde una app, ¿no? Porque ahora Claro, tantas opciones que aparecen, y pues y no solamente pedir porque quiero el crédito o quiero tener esta cantidad de dinero y al final no poder justamente cancelarlo y se afecta finalmente la historia crediticia tanto de la empresa como de uno mismo también. exacto. Eh, Perfecto. Y justamente, ¿cuáles son esos riesgos y precauciones que podríamos justamente tomar en cuenta para para justamente respecto al endeudarse mal o un mal momento para el negocio? Ujú. Eh, Aparte del historial crediticio que pueda afectar a la empresa, ¿existe otro riesgo que uno pueda caer respecto a ingresar a un crédito no planificado? Claro, o sea, en ese caso, si pues la empresa requiere tomar un crédito sin, digamos, este sustento de cómo lo va a pagar o una proyección de ingresos que van a sustentar los mismos, el riesgo de la empresa puede llegar a la insolvencia, a la quiebra inclusive, ¿no? Donde los activos fijos que ella tengan o los activos en realidad se tengan que liquidar para pagar esa deuda. Entonces, es bastante importante también eh, saber esa posición tuya, ¿no? ¿Qué tanto ya tengo endeudado de mi empresa con entidades financieras para no tomar justamente esta decisión de yo quiero un crédito más? Entonces, posiblemente cuando una empresa tenga condiciones más flexibles te las pueda dar y, y bueno, con mayores tasas de interés, entonces no vas a tener esa posición de cumplir con la obligación y se va a afectar tu historial crediticio para futuros créditos, inclusive, ¿no? Lo que debemos evitar, porque ahí se puede lograr ver la puntualidad y el compromiso del empresario que tiene para asumir con ustedes, porque en realidad eh, tomar decisiones crediticias también es un síntoma de apalancarse. Y pues en muchos de los casos le sirven a muchos empresarios porque justo necesitan mayores capitales para atender cierta necesidad o inclusive para expandirse, para crecer. Entonces, esas decisiones pues deben estar bastante informadas en ese sentido porque si llega un sobreendeudamiento, como te menciono, pues llega al lado que podría ser hasta la quiebra, o sea, ya no tener la solvencia para pagar todas esas obligaciones por un crédito más, ¿no? Entonces puede tener eso, o y en este caso también algunos meses y el cliente no puede pagar, igual no significa que se vaya a la quiebra, pero también afecta su historial crediticio, ¿no? Y eso ya para futuros créditos tal vez ahí le van a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que llegaras a esto? Y posiblemente el vendedor diga, bueno, tomé una deuda más porque necesitaba atender cierta operación, entonces ahí va a ver como que la persona que analiza, pero ¿y por qué tomó esa deuda cuando realmente ya no podía? ¿No? Entonces ahorita puede estar tomando igual una deuda así, entonces ya van como que a ver más
o va a tener más foco respecto a ese tipo de cliente porque ha sucedido ella, ¿no? Claro, justamente como mencionabas, no solamente el historial crediticio de la empresa o de la persona, sino también las dificultades o incluso de repente requisitos mayores que uno tenga que enfrentar cuando quiera solicitar un nuevo crédito. Claro. Entonces, entrando, entrando a la parte de consejos, estrategias que podemos dar a nuestros empresarios, ¿no? Emprendedores, que quieren solicitar un crédito, ¿qué estrategias recomendarías para mejorar estas probabilidades para obtener un crédito empresarial exitosamente? Bueno, en este caso, el orden de la empresa, financieramente hablando, ¿no? Ujú. A ello se suma que la empresa también tenga o sea, como que un hábito de declarar sus ventas, porque pues posiblemente haya muchos que no se declaran, ¿no? Por lo mismo que te genera más margen de repente, ¿no? Entonces, pero eso a la larga eh, no va a ayudar cuando quieras solicitar un financiamiento, porque posiblemente tu negocio gane mucho más y no está reflejado, ¿no? En los reportes o en los documentos eh, financieros. Entonces, ¿cómo puedo sustentar? ¿No? Yo digo que tengo bastante, pero tengo, sabiendo bien, mi empresa, mi negocio es bastante rentable, pero acá en esta hoja dice que no. Entonces, ¿cómo puedo sustentar? ¿Ya? Y desde ahí también se evalúa el punto, pero el cliente, ¿por qué no hace, digamos, la declaración de esas ventas? ¿No? Entonces, desde ahí manejar un orden, empezar a tener un hábito en la declaración de sus ventas, el orden financiero, conocer sobre sus números también es importante. Claramente, el, el contador lleva muy clara esa posición, ¿no? De la empresa y todo, pero quien más sabe del negocio es el mismo emprendedor. Entonces, al menos tener una noción básica de cómo funciona esto para que, pues, cuando tome la decisión de ir a una entidad financiera y le digan esto y él pueda decir sí, pero es porque no sé, tengo apalancamiento alto, pero pasó porque tengo esta orden de servicio, pero lo he demostrado con esto y tal, y tal. Entonces, ese conocimiento. Otro también los términos y condiciones de las entidades bancarias, eso se va a conocer a través de la investigación. Tomarte un tiempo para verificar qué entidad financiera te ofrece este tipo de crédito, también el plazo que te otorga, la documentación que te solicita, porque algunos te pueden solicitar documentaciones bastante estrictas y otras de repente más flexibles, ¿no? Como es en el caso de, pues, ahora las fintech, ellos te ofrecen condiciones más flexibles por ese lado de repente, pero también en el tema bancario, financiero, puedes tener de repente tasas un poquito más altas, pero también condiciones estrictas, sin embargo también tienes la seguridad, ¿no? Y el respaldo de la entidad bancaria, por el tiempo y todo eso. Entonces, hay esas ventajas. Creo que eso sería importante, como también saber respecto a a condiciones adicionales, preguntar qué condiciones adicionales o qué términos más debo saber respecto a este crédito. Yo estoy tomando este crédito, pero ¿qué cargos más me trae? ¿Tengo algunas comisiones adicionales? Preguntar esto, si le ofrece, bueno, no sé, si el crédito dice que debe tener un seguro, ¿es necesario este tipo de seguro que yo debo tener? ¿Por qué es necesario? Preguntar, siempre ir con esa iniciativa, ¿no? Es una es algo que puedo aconsejar. Y respecto al historial crediticio también, o sea, mantener el orden en sus pagos para que eso pueda reflejar, ¿no? Que la empresa tiene pues esa puntualidad, tiene esa responsabilidad de asumir obligaciones con entidades en realidad o sea, eso se traslada también de que lo pueda estar haciendo con sus proveedores, ¿no? Bueno, eso pues explicar siempre, el empresario sabe mucho de su negocio, en realidad. Sabe Ujú. bastante cómo funciona, cómo opera. Entonces, esto, pues poder trasladarlo, ¿no? Hasta obviamente el punto que es aceptable al funcionario que es el comercial, para que este comercial pues sustente el crédito que está solicitando el empresario. Ya lo va a sustentar con el área de riesgo, van a hacer llegar la información del empresario, cómo funciona la empresa, cómo es su ciclo de operatividad, de repente tiene clientes bastante potenciales, o sea, clientes bastante fuertes, y maneja una cartera pequeñita de clientes,
pero son unas buenas empresas a las que atiende, eh, cobra de repente mucho más antes de lo que paga a sus proveedores, la rotación de sus inventarios no es tan extensa o si lo es acorde a su producto, porque el producto para que se venda de repente pasa por unos procesos de requerimiento, de que llegue hasta a su depósito. Entonces, todos esos procesos únicamente lo sabe el empresario y pues se lo tiene que trasladar, ¿no? Siempre en la manera que sea pues aceptable, ¿no? Para él también, eh, hacerlo conocer al funcionario para que éste le traslade la información al área de riesgos que finalmente decide si el crédito pues es viable o no. Bien, wow. Entonces, mencionabas que uno debe justamente prepararse y antes incluso de poder comunicarlo al área comercial, respecto a las declaraciones, muy importante este punto, ya que como mencionabas, muchas veces por querer tener más ganancias, pues obviamos algunas declaraciones y pues al momento de solicitar un crédito, esto es muy importante. Justamente todo lo que declaras finalmente se refleja en el reporte tributario, que como mencionaba Yelisa, es algo que sí o sí lo van a verificar. Así que desde ahora, por favor, publiquemos justamente, declaremos todo y pues para que también tengamos más probabilidad de crédito. Eh, Exacto. Existen algunos programas, justamente en el BCP hemos visto también de que existe el ABC, el BCP, las finanzas, o instituciones que apoyen a pymes, ¿no? A pymes que quieran solicitar un crédito y de repente tener orientación, de repente cuáles son justamente, de repente más a detalle estos documentos que estábamos pasando. ¿Podrías recomendar algunos de ellos? Bueno, claro, sí, en este caso, todas las entidades financieras en realidad tienen esa disposición de informar al empresario, ¿no? Acerca de los créditos o los programas que hay. Por ejemplo, eh, eh, hace un par de años, o hace un año aproximadamente, salió este crédito de Impulsa Mi Perú, que fue prácticamente financiado con el tema del Estado, una garantía. El Estado garantizaba ciertos créditos a empresas pymes, justamente, que iba acorde también con la reactivación, porque después también de lo que pasó pandemia y todo, también salió un programa que era Reactiva Perú, y eran Ujú. condiciones pues bastante buenas para los empresarios, porque eran tasas de interés bastante pequeñas, ¿no? Y pues el plazo también que se les otorgaba era holgado. Entonces, hay programas sí que ayudan a las pymes, eh, para que éstas puedan tomar justamente créditos, para que puedan tener informados. Hay en este caso, COFIDE. COFIDE también es una institución que ahorita está enfocándose al empresario, en este caso a las pymes, para que también puedan ellas pues saber qué tipo de programas ellos están otorgando a los bancos y por intermedio de los bancos estos empresarios puedan tomar esas oportunidades, ¿no? El Impulso a Mi Perú, que respalda entre un 60 hasta 75% de garantía del Estado. Entonces eso al banco le da mucha más posibilidad de repente para darte el crédito porque ya hay un respaldo detrás, ¿no? del gobierno. Y bueno, sí, respecto a información también, por ejemplo, el contenido que estamos haciendo también es bastante importante porque ayuda mucho a los empresarios a tener esta noción, a tener la información al menos básica de lo que debe pues tener en cuenta para tomar un crédito, ¿no? Es bastante interesante. Ahorita ya existen también otros tipos, en internet hay un montón de información que ayuda, la verdad, pero también que satura, claramente está, con lo que pues es acorde, ¿no? El empresario debe tener información o debe buscar información relacionada a lo que le interesa. En este caso, si es un crédito, pues buscar de repente como tu podcast o como este espacio que hablan justamente de créditos para poder ir un poco más informados. Y pues, bueno, eso es el tema de los programas que ahorita pues conozco, que es por ese lado y que el Estado ha estado bastante ayudando en ese punto a las pymes, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias por esta justamente aclaración y también sobre los programas gubernamentales que existen para que uno pueda profundizar más, ¿no? Como es el tema del COFIDE. Hola, te quiero dar la bienvenida a Rappi Money.
Somos una fintech formal con más de 3 años de funcionamiento con la misión de democratizar las finanzas en los peruanos. Para poder retirar efectivo de tu tarjeta de crédito con nosotros, debes cumplir estos 3 requisitos. 1. Tener una tarjeta de crédito y ser el titular de ella. 2. Ser mayor de edad y tener tu DNI vigente. 3. Tener una cuenta de ahorros bancaria en donde depositaremos el dinero. Luego de ello, debes cotizar tu operación en nuestra calculadora que se encuentra en nuestra página web. Recuerda que si eres microempresario, podrás acceder a una comisión de tan solo el 6%. Luego nuestra asesora te enviará un código de pago, realizas el pago y guardas una captura de la operación, la cual enviarás a nuestra asesora. Por último, recibe tu dinero en la cuenta de ahorros, la cual nos indicaste. Y listo. Así de sencillo podrás efectivizar tu tarjeta de crédito con nosotros. Muy bien, entonces para poder cerrar justamente con esta entrevista y esta interesante conversación que tenemos con Yulisa Mendoza el día de hoy, que estoy muy seguro de que va a ser de mucha ayuda para muchos empresarios. Y pues, bueno, Yulisa, cuéntanos, si tuvieras que resumir 3 claves o en 3 claves justamente las mejores prácticas para obtener un crédito empresarial, ¿cuáles serían? Sería el historial crediticio, que es bastante importante, o sea, el orden, Ujú. el plan de negocio serían importantes y sobre todo saber cómo funciona tu empresa respecto al tema financiero. Perfecto, entonces lo tenemos anotado y se va el crediticio de la empresa, del empresario, sus socios, en caso tuvieran, el plan de Claro. negocio, como lo mencionaste, ¿no? El respecto justamente a las predicciones que van a tomar, bien, y cómo funciona la empresa financieramente, entendemos justamente los indicadores financieros, ¿verdad? Los ratios que mencionaba hace un momento. Ujú. Perfecto, entonces creo que están muy claras las claves. Nosotros justamente estamos implementando una temática al finalizar las entrevistas sobre unas preguntas tipo a nuestros justamente entrevistados, invitados, y Ok. son preguntas que nos pueden responder en una sola palabra. Así que, Ujú. bueno, coméntame, ¿actor favorito? Antonio Banderas. La Antonio verdad Banderas. es que Antonio Banderas. por el gato, por el El gato. gato pongo el gato. No, la y de hecho, él hace la parte de inglés y español, hace las dos. Ajá, muy bien. Y libro que nos puedas, mejor libro que hayas leído. Uy, ahí sí me encanta. Es Cómo ganar amigos e influenciar en las personas de Dale Carnegie. Oh, qué Es interesante, ¿eh? muy bueno, la verdad, lo La voy a buscar. recomiendo. Te da consejos de cómo establecer comunicación con las personas, estrategias. Es mejor un litro de miel que un litro de hiel, como le dije, ¿no? Entonces, Ok, es, wow, es muy bueno, que lo recomiendo. súper recomendado entonces ahí a buscarlo. Película financiera o película de repente de estos temas de emprendimiento, la mejor que hayas visto. Cómo ganar dinero está en Netflix. En Netflix, ¿no? Perfecto, entonces ahí lo estamos anotando también. Mencióname la persona que más admiras. Tony Robbins. Ok, muy bien. Si tuvieras una sola hora para hacer tus actividades del día, ¿a qué lo empezarías? Lectura. A mí Lectura. me gusta mucho la lectura, sí. La lectura te ayuda un montón. O sea, nunca terminas de aprender. Es más, yo manejo hora y media, 2 horas de lectura. Y eso me ha llevado pues bastante al crecimiento que hoy por hoy tengo. Wow, felicitaciones por eso, Yolisa. Realmente hay que tener mucha disciplina para estar una hora y media ahí en la lectura, pero es lo que nos permite desarrollarnos, no solamente como Exacto. personas, sino también como sociedad. Así que fomentar la lectura y pues tenemos un libro para poder empezar. Eh, Muy bien, Yulisa. Muchas gracias por el día de hoy. Estoy muy seguro de que esta información ha sido muy valiosa para nuestra comunidad. Y pues a nuestra comunidad también les agradecemos por su tiempo el día de hoy para acompañarnos en esta charla financiera. Y pues muy pronto estaremos con otro invitado tan especial como Yulisa y pues justamente brindando información valiosa también para ellos en sus finanzas personales como sus finanzas empresariales.
Muchas gracias.